podía conectarse a mí. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, ¿cómo están? Dos Buenas mil noches, disculpas, licenciado. no podía conectarme, mil disculpas. Muchas gracias. Buenas noches, Sí, doctor. doctor. Buenas noches, bienvenidos, buenas noches a todos. Listo, buenas noches con todos, bienvenidos sí, a una clase más de Ciencias Sociales. Sí, el día de hoy tenemos Ciencias Sociales. Como nuevamente les repito, mil disculpas por conectarme estos 5 minutitos tarde, no se me entraba a la aplicación, ¿ya? ¿Sí? Bueno, algunos no me conocen, soy el doctor Andrés Ojeda, formo parte del cuerpo de profesores de docentes de mi institución EduTech. Bienvenidos, siempre es un gusto y un honor, ¿sí? Estar con ustedes. Buenas noches, Rolando Santa Cruz, señor Israel, buenas noches a todos y a todas, Marlon, buenas noches. Buenas noches a todos, ¿sí? Un gusto siempre estar con ustedes. Buenas noches, Viviana. Buenas noches, Andrés. Bienvenidos, buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, José. Buenas noches. Buenas noches, Rolando. Buenas noches con todos, ¿no? Buenas noches, Manuel. Un gusto. Bueno, espero que hayan disfrutado el feriado. Bueno, nosotros tuvimos clases normales, ¿no es cierto? Tuvimos el día sábado, clases normales. Espero que hayan pasado un lindo fin de semana. También un lindo feriado. Bueno, no tan largo porque sí tuvimos clases normales. Pero bueno, todo sacrificio a la final tiene su recompensa, ¿no? Lo importante es que todos vayamos al mismo lado y a las mismas circunstancias, ¿no? ¿Sí? Permítame un segundito, ¿ya? Que no se me abre el libro. Ya. Listos. A ver, ponemos como título, por favor. Ponemos como título Nacimiento de la URSS. Nacimiento de la URSS. URSS. Nacimiento de la URSS. Nacimiento de la URSS. Ponemos lo siguiente. Desde 1918, desde 1918, desde 1918,
desde 1918. El movimiento blanco, desde 1918, el movimiento blanco apoyado por las potencias europeas, apoyado por las potencias europeas, coma, buscó derrocar, coma, buscó derrocar, coma, buscó derrocar al gobierno, coma, buscó derrocar al gobierno bolchevique, bolchevique, derrocar al gobierno bolchevique, al gobierno bolchevique, derrocar al gobierno bolchevique. De lo cual, de lo cual, de lo cual, luego de una violenta guerra civil, de lo cual, luego de una violenta guerra civil, fue vencido, fue vencido, fue vencido, fue vencido fue vencido por el ejército rojo, por el ejército rojo, por el ejército rojo, por el ejército rojo. Punto seguido. Lenin impuso Lenin impuso el comercio, Lenin impuso el comercio, entre comillas, el comunismo de guerra, el comunismo de guerra, cerramos comillas, punto seguido, nacionalizó la industria, nacionalizó la industria, nacionalizó la industria y requisó las cosechas, y requisó las cosechas de los campesinos para alimentar al ejército.
al ejército. Se mantuvo el régimen, se mantuvo el régimen, se mantuvo el régimen y se inició la reconstrucción, se mantuvo el régimen y se inició la reconstrucción para juntar en una sola unidad política, para juntar en una sola unidad política a la gran diversidad de pueblos, a la gran diversidad de pueblos del antiguo imperio, coma, los bolcheviques, los bolcheviques crearon en 1922, los bolcheviques crearon en 1922 un estado federal, un estado federal, dos puntos, un estado federal, dos puntos. Un estado federal, dos puntos. La unión la unión de repúblicas, la unión de repúblicas socialistas soviéticas, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entre paréntesis, la URSS, URSS, la URSS. A ver, me pregunta un compañero, qué fueron los bolcheviques, no? ¿Sí? Los bolcheviques eran como la realeza de la Rusia, los zars, ¿correctos? Esos eran un grupo determinado de personas que conformaban y manejaban la riqueza de Rusia, ¿no? Y se los llamaba los bolcheviques, ¿sí? La gran realeza rusa. Ahora ya no existe porque en esa época fueron exterminados todo tipo de realeza o monarquía, que en este caso conocidos como los bolcheviques, por el Ejército Rojo, en este caso la URSS, que era un grupo determinado de personas que conformaba, por ejemplo, personas de trabajo, las personas pobres, se podría decir entre comillas, soldados como la tropa, ¿sí? Eh, eran liderados por Lenin, ¿correcto? ¿Sí? El presidente del consejo de las personas que formaron estos grupos, que era un partido de obreros, partido de personas que generaban cualquier tipo de situaciones en el cual eh, se levantaron, ¿no? Se levantaron hacia los reinados, hacia los zars y la monarquía de Rusia, ¿correcto? ¿Sí? Ponemos, sigo dictando, ¿no? Coma, que mantenían su lengua, que mantenían su lengua, coma, sus costumbres, que mantenían su lengua, coma, sus costumbres locales,
sus costumbres locales y era autónoma. Y era autónoma. Punto seguido. El poder real, el poder real, el poder real lo tenía el Partido Comunista. El poder real lo tenía el Partido Comunista. El poder real lo tenía el Partido Comunista. Punto aparte. A la muerte de Lenin, a la muerte de Lenin, a la muerte de Lenin, a la muerte de Lenin en 1924, a la muerte de Lenin en 1924, coma, se dio una lucha por la sucesión, por la sucesión, por la sucesión. Punto seguido. Venció Stalin, venció Stalin, venció Stalin, ¿quién quedó como jefe máximo? Quien quedó como jefe máximo quedó como jefe máximo de la URSS, quedó como jefe máximo de la URSS, como jefe máximo de la URSS. Punto seguido. Stalin hizo un gobierno, Stalin hizo un gobierno Stalin hizo un gobierno Stalin hizo un gobierno con mucha represión, con mucha represión, con mucha represión, con mucha represión. Punto seguido. Con una rígida planificación económica, con una rígida planificación económica, coma, promovió la propiedad colectiva, promovió la propiedad colectiva
promovió la propiedad colectiva de la tierra, coma, nacionalizó todas las empresas, nacionalizó todas las empresas, nacionalizó todas las empresas y un organismo de Estado, todas las empresas y un organismo de Estado. Coma, se encargó de elaborar planes, coma, se encargó de elaborar planes integrales de producción. Se encargó de elaborar planes integrales de producción. Producción, punto seguido. Stalin persiguió a sus adversarios. Stalin persiguió a sus adversarios. Stalin persiguió a sus adversarios. Stalin persiguió a sus adversarios dentro del Partido Comunista. Dentro del Partido Comunista. Dentro del Partido Comunista. Dentro del Partido Comunista. Coma, especialmente a Trotsky. 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 Y a generales del Ejército Rojo. Y a generales del Ejército Rojo. Y a generales del Ejército Rojo. Punto aparte. Murieron centenares de comunistas. Murieron centenares de comunistas. Murieron centenares de comunistas. Y muchos fueron enviados. Y muchos fueron enviados. Y muchos fueron enviados a prisión. A prisión. Punto seguido. El Estado controló todos los medios de comunicación. El Estado controló todos los medios de comunicación dos puntos, prensa
prensa, prensa, coma, cine, prensa, coma, cine, coma, radio, coma, afiches, coma, etcétera. Coma, pero Stalin, coma, pero Stalin logró el gran éxito, el gran éxito de modernizar, de modernizar e industrializar, de modernizar e industrializar el país. Listos. A ver, explico, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió cuando la situación de la URSS comenzó a detallarse dentro de la Rusia, ¿no? ¿Sí? Dentro del mismo, el ejército ruso, como yo les explicaba, que es un levantamiento en este caso, sobre los bolcheviques. ¿Por qué? Porque esta situación se veía después de la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, Rusia era comandado en este caso, por el reinado ruso, ¿no? En este caso, por los bolcheviques. Entonces, ¿qué se dio por los zars en esa época, verdad? ¿Qué pasó en ese momento? Rusia se vio bastante, eh, se podría decir, afectado después de la Primera Guerra Mundial. Entonces el pueblo, viendo este tipo de circunstancias, y más el pueblo, ¿no? Por el tema económico, por el tema crecimiento, decidió hacer huelgas que dio por levantamiento a la Unión de Repúblicas Socialista Soviética, ¿sí? Que es un comunismo, ¿no? Un comunismo. Entonces se da mediante no nos olvidemos que era mediante Lenin, Vladimir Lenin y Trotsky, ¿sí? Pero al momento de 1924, que muere Lenin, asume el poder Stalin, ¿sí? Stalin con el mismo pensamiento, pero más radical, ¿sí? Mucho más radical. Él decía una frase que es bastante mencionada y recordada, que decía: al pueblo hay que dejarlo como al pollo sin plumas, para que dependa al final del Estado, ¿sí? Entonces, eso decía Stalin, ¿no? Entonces, él decía que el pueblo tiene que sufrir para que después el Estado pueda ayudarle y la persona, el ciudadano, dependa del Estado, ¿sí? Entonces, este tipo de situaciones, aunque fue bastante complicado el gobierno de Stalin, fue uno de los más grandes. ¿Por qué? Porque ayudó a la Segunda Guerra Mundial. No nos olvidemos que con Stalin y Winston Churchill, ¿verdad? Y en esa época, presidente de Estados Unidos, con algunas otras naciones, pudieron derrotar a los nazis, ¿sí? El ejército alemán en esa época, los nazis, comandada por Adolf Hitler, ¿no es cierto? Entonces, miren, sí, tuvieron errores, pero a la vez también tuvieron grandes situaciones el tema del crecimiento como Estado.
Hablaba que Lenin pudo modernizar en el tema económico y en el tema de industrializar al país. ¿Por qué? Porque industrializó bastante y más aún en el tema de armamento. Y ahora vemos lo que es Rusia, ¿verdad? Hubo algo bastante conflictivo, que fue el tema de la expropiación de la propiedad privada. Eso también, bueno, es un error, no hay que aplaudir. ¿Por qué? Porque él comenzó a expropiar todo, absolutamente todo de la propiedad privada y el Estado se hacía cargo y responsable de su administración. En este aspecto, ustedes saben, la corrupción, tantas situaciones que hay, el Estado tuvo una mala administración en muchos de esos bienes y causó bastantes conflictos dentro del mismo. ¿Sí? Entonces, también fue un gran error, ¿no? Sobre estas situaciones. ¿Correcto? Ponemos como título Crecimiento mundial del socialismo. Crecimiento mundial del socialismo. Crecimiento mundial del socialismo. Crecimiento mundial del socialismo. Ponemos lo siguiente. El triunfo soviético, el triunfo soviético, el triunfo soviético, el triunfo soviético impulsó a los partidos comunistas, impulsó a los partidos comunistas, a los partidos comunistas y socialistas, y socialistas de todo el mundo, 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 a organizarse mejor, a organizarse mejor, y a seguir su lucha, y a seguir su lucha. Punto seguido. El marxismo, coma, el marxismo al que se asoció, el marxismo al que se asoció el leninismo, el marxismo al que se asoció el leninismo como su continuidad, coma, alcanzó enorme influencia, enorme influencia ideológica en el mundo, enorme situación ideológica en el mundo, influencia en el mundo. Punto seguido. La Unión Soviética, la Unión Soviética, la Unión Soviética la Unión Soviética patrocinó, patrocinó
patrocinó el funcionamiento, entre comillas, de la Tercera Internacional. De la Tercera Internacional. Cerramos comillas. En Moscú, para coordinar a los partidos, comunistas, de todo el mundo. Coordinar a los partidos comunistas de todo el mundo. Punto aparte. Por otra parte, coma, se robusteció también otra tendencia mundial del socialismo, coma, la socialdemocracia, está combinada tesis sobre el papel regulador del Estado y la vigencia de sociedades abiertas. Y la democracia con varios partidos. Y la democracia con varios partidos. Punto final. A ver, explico antes que se apague la aplicación. Sobre las situaciones que venía naciendo el comunismo, después hay el crecimiento fundamental del socialismo, porque son un grupo determinado de personas que eran tal vez violentadas en una situación de equidad económica social. Entonces, ellos exigiendo su trabajo y su labor, pelean por un crecimiento socialista que se refiere al socialdemocracia, ¿correcto? Que la sociedad también ingrese a un partido político y no solamente la burocracia, ¿correcto? Listos, mis queridos estudiantes, nos vemos la próxima clase el jueves. Que les vaya muy bien, una linda noche. Hasta luego, estudiantes.